Bueno, muchas gracias por invitarme a esta nueva edición del foro del CIR, del Comité Ciudadano de Integración Racial, que me parece una de las mejores cosas que se hacen desde hace mucho tiempo en la sociedad civil para hablar sobre temas fundamentales también para la sociedad cubana, ¿no? Temas que por lo regular la gente elude, ¿no? De los cuales no se quiere hablar, a veces tampoco se quiere silbar, ni siquiera, sobre estos temas. De modo que yo agradezco poder participar en esta nueva edición y con un trabajo que me parece fundamental. Agradezco también mucho que se hable desde la infancia, que se hable del racismo en la infancia, porque es ahí donde todo comienza, ahí es donde todo se cuece, donde todo se siembra. Y creo que es desde ahí, desde donde el CIR también debe hacer un esfuerzo, al cual me interesa muchísimo colaborar. Por eso esta ponencia que titulé El color del pidio. Todos conocemos el Pidio Valdés en Cuba. Y voy a leerla con pausa, pero de alguna manera para mantener la coherencia de las ideas y que se entienda mejor el mensaje por dónde va, porque se tratan de temas relativamente complejos. Así que espero no aburrirlos demasiado. Trato de hacer una lectura acomodada también al oído y a la psicología de nosotros los cubanos. Dice así: ignoro si en los estudios sobre el racismo y la discriminación en Cuba se indaga o ha indagado sobre el racismo e infancia, para utilizar los conceptos que dan título a un libro publicado en la Feria del Libro de Bogotá 2021, Colombia, en el marco del Decenio Mundial de la Afrodescendencia. Imagino que, dada la proliferación de organizaciones antirracistas de gabinete existentes en Cuba, algunas de las cuales cuentan con investigadores de solvencia académica, exista algún estudio dedicado a cómo se manifiesta el racismo en la fase de la vida donde todo empieza. Esto último algo bien claro para el modelo jesuita de educación cubano. Tengo la certeza de que, en cualquier caso, en Cuba no existe un proyecto de socialización contra el racismo en la niñez en sus dos vertientes esenciales: educativa, incluyendo el juego, y cultural, conectado con la etapa de los primeros sueños aspiracionales de la niñez, asumiendo que puede existir trabajo en ese campo, por supuesto. Más bien lo contrario, una prueba de que, si ya entendemos que con el racismo estamos frente a un fenómeno de entidad cultural e histórica, se carece entonces, bien sea de comprensión del papel de la tradición en las interrelaciones sociales, o de voluntad y visión políticas para afrontar hechos sociales que se reproducen reenquistándose con más o menos velocidad y profundidad. Parece evidente que el ideal de una Cuba postracial, el paradigma de integración que junto a muchas y muchos cubanos defiendo, tiene aquí un piso muy precario. Desde los 90 del siglo pasado a la fecha, un periodo de condensación, aceleración y ciniquización de las desigualdades y relaciones sociales en nuestro país, el racismo viene adquiriendo notoriedad, normalizándose como base de la estructuración social, enmascarado detrás de las vitrinas institucionales y alimentando la narrativa de la decadencia cubana. El nuevo racismo, que en eso sí se es postideológico acá en Cuba, intenta explicar el fracaso del proyecto de nación a ambos lados del espectro político en los excesos del igualitarismo. Para unos rebajó igualando, donde para otros empobreció también igualando. Todo esto pese a lo que nos cuenta la narrativa oficial, frente a la que es necesario recuperar la alerta conceptual que nos comparte Carlos Moore, por cierto, el cubano radicado en Brasil,
que más aportes ha hecho a los estudios raciales en Cuba. En La humanidad contra sí misma, Moore nos dice que la forma más eficaz y contundente de negar la existencia del racismo consiste en negar la existencia de las razas. Y para ello, los negacionistas se escudan detrás de la afirmación perentoria de los biólogos de que la raza no existe. Efectivamente, hace ya mucho tiempo que sabemos que no hay razas biológicas. La suposición contraria, postulada por los propios biólogos occidentales del siglo XIX y convalidada por una buena parte de ellos hasta mediados del siglo XX, carece de cualquier validez científica. La raza no existe como una expresión biológica, claro está, pero ella sí existe como una expresión social e histórica que modela el funcionamiento y los modos de pensamiento de las sociedades humanas. De modo que la raza existe en el universo de la cotidianidad relacional, en el universo del imaginario humano y en el ámbito determinante de las estructuras que rigen el acceso a los recursos de la sociedad. Esto es fundamental. La realidad palmaria es que Cuba atraviesa esas virulencias del racismo que mejor se expresan en los comportamientos de la infancia. ¿Cuántos padres no se quejan de que sus hijos son discriminados por otros niños en las escuelas? ¿Cuántas familias afrodescendientes no observan, impasibles e impotentes, cómo sus hijos e hijas no participan del mercado aspiracional de la infancia que se abre en el país para niños y niñas de las nuevas clases medias emergentes? ¿En cuáles ambientes urbanos se preparan las nuevas oleadas delictivas que quiebran el emergente orden civil de la sociedad? ¿Dónde se está fraguando el nuevo nivel de racismo sistémico que surge de un capitalismo desestructurado, oligárquico y por eso mismo excluyente? Para empezar, en la infancia, donde, como decía el psiquiatra martiniqueño Frantz Fanon, en Piel Negra, Máscaras Blancas, se normalizan las conductas que van a definir la personalidad. Una exploración de racismo en la infancia es necesaria para identificar primero el modelo, las referencias, el paradigma que establecen tanto los comportamientos como los imaginarios que luego hacen a la personalidad social de los adultos. Quienes actuamos en los dos ámbitos de la conducta, en el racional, marcado por los prejuicios y los estereotipos tempranamente adquiridos, y en el racional, en el de las conductas deliberadas y racionalizadas por las motivaciones, las aspiraciones y los intereses. Todo empieza por el referente imaginario o imaginado en la niñez. En Cuba va de Liborio, la figura del campesino laborioso, tranquilo o ingenuo, en cuyas espaldas descansa el peso del país, a Elpidio Valdés. La figura del Mambí insurrecto como héroe solitario, nacionalista, anti-español, a ratos ingenioso y con actitudes bandidescas, cuya valentía está fuera de toda duda y que pone todas sus fuerzas, su astucia y energías al servicio del ideal mayor de la independencia. Si Liborio es el ser pasivo, Elpidio es el deber ser activo, a lo que debe aspirar todo niño a través de su condición primera, que es la del ser lúdico, juguetón. Más allá del machismo, del culto fálico y del canto a la violencia a través del Elpidio, está también su color. ¿De qué color es Elpidio? ¿Cuáles son los rasgos fenotípicos de este héroe infantil cubano de los 80 y 90? No cabe duda de que es blanco, de que es moldeado y cincelado sobre la imagen del héroe blanco que se mueve entre el llanero solitario del oeste norteamericano y el Superman que nos vendió Hollywood durante mucho tiempo. El modelo es caucásico. Sus rasgos son los del rostro greco-romano, con su nariz perfilada, sus orejas pequeñas, el pelo lacio,
su perfecta proporción simétrica y su lenguaje de diccionario. Este es el paradigma a imitar, que subyace a todos los modelos imaginarios que sirven de referencia y moldean las actitudes y aptitudes con P sobre las que construir la personalidad infantil. Por eso, cuando ya el pidio es abandonado por la sociedad como modelo cultural, es fácilmente sustituido por la infancia cubana por el paradigma caucásico sobre el que fue construido. Ahora los héroes y figuras a las que parecerse son Batman, Spider-Man, etc. Esta aproximación que hago, que debería ser una exploración sistemática para combatir el racismo en los orígenes, sigue a los estudios que se realizan ya en Colombia, Brasil y en los Estados Unidos para analizar y dar cuenta del racismo desde la primera infancia. Su modelo es sencillo y ofrece pistas interesantes para determinar el estado del fenómeno e idear posibles y efectivas soluciones a las problemáticas de racismo y la discriminación. Es inspirador en este sentido el trabajo de la académica colombiana María Isabel Mena. Búsquela en Google. En dos textos suyos, El lápiz color piel, 1, y En los colores de la infancia, 2, una profundización y mayor elaboración del primero, Isabel Mena introduce 4 variables para acercarse y analizar el estado del racismo en la primera infancia. Su estudio se centra en niños y niñas de entre 6 y 8 años y busca, con intervenciones mínimas, no invasivas, exponer el tipo y la referencia de relaciones raciales en los niños, entresacar sus experiencias y seguir los recursos y habilidades que estos pueden desarrollar o no para afrontar desde su corta experiencia y conciencia raciales la realidad del racismo y la discriminación. El lápiz color piel es la primera de estas variables de medición. Surge de un hecho. La mayoría de las cajas de color tienen lápices o crayolas donde priman los colores tenues en diferentes tonalidades de rosado y del color piel. En su criterio, esto responde a 2 referentes: los colores asociados al concepto de belleza impuestos por la industria y al ideal neutral del color de la piel, que trata de disolver el racismo, pero que niega la realidad del color de la piel de los niños y refuerza, sin embargo, el paradigma del blanqueamiento. La experiencia con este tipo de ejercicio reveló desde cuál es el ideal de belleza para niñas y niños hasta un problema más profundo de falta de autorreconocimiento en aquellos de origen afrodescendiente. La segunda de las variables es la de la muñeca blanca con la que juegan las niñas negras. La muñeca racionalizada, como la llama un autor. Esta es más evidente. No solo comprende el ideal de belleza asumida y al que aspiran las niñas, sino que genera y reproduce los traumas con el que muchas niñas afrodescendientes crecen cuando confrontan su cuerpo con la imagen deseada y luego soñada. La tercera es la de la conversación moral, la tercera variable. Fuerte para los valores que traduce y débil porque es una conversación infantil desestructurada y alineada. El rechazo entre niños por un concepto de superioridad aprendido, por unas referencias estéticas y éticas inculcadas y por la asociación de lo malo, lo feo y lo pobre con el color de la piel, conduce a la crueldad infantilizada que tanto daño causa en la autoestima en proceso de formación. La cuarta y última variable tiene que ver con las señas de autorreconocimiento que se pueden manifestar a través de las anteriores variables. Conociendo, como ya sabemos, que la identidad, cuerpo e imagen es fundamental en los procesos de formación de la personalidad infantil, la identidad asumida desde la primera infancia es el pilar clave para la salud mental, la consiguiente proyección social, la flexibilidad, la apertura mental y las resiliencias necesarias para convivir en un mundo cambiante y cada vez más diverso. La figura del o de la afrodescendiente enojados,
sin recursos psicológicos y mentales para la sociabilidad, retraídos en su propio mundo, que responde a los desafíos con la violencia, que asalta a la sociedad blanca para sobrevivir y que afirma su poder y capacidad, apelando a dotes racializados por la reproducción cultural, se crea a partir de ese momento en que se pinta con un color distinto al de su piel, en el que imita el pidio o por sustitución a Batman, en el que asume a la muñeca Barbie como imagen figurativa, el que responde al bullying con violencia y el que no se autorreconoce o niega en su propio origen socioracial. Este enfoque de suave penetración en el racismo desde la infancia, Isabel Mena le da importancia para esto al dibujo, es esencial en la construcción de una cultura antirracista en la primera edad, por lo que Alport Gordon describió desde 1962 en uno de sus textos más importantes, La naturaleza del prejuicio. En este libro establece una distinción entre prejuicio y estereotipo que Isabel Mena cita en lo fundamental. El prejuicio es un juicio anticipado sobre personas o colectivos que, debido a la economía que creamos en la mente, deja poco margen para adoptar nuevos conocimientos relativos a los seres humanos. El estereotipo es, en consecuencia, una idea fija que se hace inmutable y que conforma una imagen casi inamovible sobre esas mismas personas y grupos sociales, y que van a determinar tanto la percepción como la relación con dichos colectivos. Prejuicios y estereotipos no se instalan, no tienen capacidad interna de hacerlo en las mentes más desarrolladas de la adolescencia y la adultez. El pensamiento racional, mediado por la educación pública y la conversación racionalizada en la sociedad, lo rechazaría por su propia insustancialidad. Es en la infancia donde estos mecanismos se prenden a los procesos mentales en desarrollo, incapaces de discriminar relatos y narrativas intangibles, pero muy dotadas por su plasticidad misma para la discriminación sensorial. En esta perspectiva, la explicación económica del racismo tiene corta vida. Son el racismo y la discriminación las que crean las desigualdades económicas, no al revés. Primero, la percepción. En la edad primera, la infancia, donde se definen los colores de la dominación. Hasta aquí, y reitero las gracias por la invitación. Disfrútenlo si quieren, o apáguenlo si les aburre.